Fue la noche de los lápices. El 16 de septiembre fue secuestrada por un comando del ejército argentino, estuvo detenida en la clandestinidad y en la cárcel de Devoto hasta que cumplió 20 años y es una de las 4 sobrevivientes de lo que posteriormente se conoció como la noche de los lápices. Emilce, gracias por recibirnos hoy. Sé que son días especiales. Hola. Sí, escucho con un poco de dificultad. Vamos a mejorarlo. Vamos a tratar de darte un poquito más de retorno, a ver si me puedes escuchar mejor. Ahí sí. Ahí va. Te voy escuchando mejor. Ahí sí. Digo, qué días particulares, ¿no? Porque tuvimos este 24 en donde vimos las calles, las plazas repletas, pero tuvimos ese mensaje muy duro por parte de un presidente y una vicepresidenta negacionistas. Totalmente, pero bueno, los procesos históricos son así, ¿no es cierto? Complejos. Y justamente lo que decías, ayer recibimos las condenas a 48 años, entonces para un joven es una eternidad, para uno es la vida, pero sí. Nosotros sabemos que es así, hay idas y vueltas. Y bueno, la construcción de los procesos históricos de la verdad que tratamos siempre de mostrar, la memoria y la justicia, a veces no es lo lento porque bueno, son intereses en pugna básicamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, somos parte de eso, ¿no es cierto? Y bueno, a veces hay avances, hay veces retrocesos. Entonces teníamos el 24 de marzo un avance, con dichos del presidente retrocesos, y ayer con las sentencias otro avance muy importante. Claro. Claro. Y a vos, Emilce, te genera miedo esto que está pasando, no solamente lo del discurso negacionista, sino todo lo que genera, ¿no? Porque escuchamos el testimonio de esta militante de hijos, o sea, ha habido amenazas. Y no solo amenazas, ¿no? Yo quiero pensar no me gusta pensar en términos de miedos o miedos personales, sino yo siempre decía, cuando a mí me decían, ¿tenés miedo de hablar en algún momento? Yo le decía, no, yo miedo no tenía, lo que le tenía era miedo justamente al silencio. Claro. Al silencio le tengo miedo a que las voces negacionistas se escuchen más fuertes que las nuestras, a eso le tengo miedo. Por supuesto repudio todas las cuestiones violentas que se vienen ejerciendo a los militares populares y mi solidaridad con ellos, pero más que nada yo le tengo miedo a este avance cultural, vamos a decir, ¿no es cierto? Totalmente. Por ejemplo, es la primera vez que yo en años tuve que cerrar así algunos, como los comentarios de mis redes por las agresiones, ¿no? Me pasa lo mismo, es la primera vez que tengo que cerrarlos. Y sobre todo, viste que, bueno, ustedes me conocen, viste que siempre he sido muy moderada, fuerte, contundente, pero nunca con una palabra herida, de herir, y con un caso tan emblemático, ¿no? Sí. Que quién puede estar en desacuerdo, quién puede reivindicar las torturas y desaparición de jóvenes de 16 y 17 años. A lo sumo había indiferencia durante años y la respetaba, pero nunca agresiones. Bueno, me parece que a eso sí más que miedo le tengo alerta y reflexiones sobre cómo cambiarlo, ¿no? Cómo, me parece que es un momento en donde la manera de narrar y contar las cosas llegó a un punto en donde para las nuevas generaciones no está alcanzando. Entonces tenemos que volver a recrear de la manera comunicacional, las maneras de decirlo, las maneras de mostrar nuestra verdad como lo hicimos al principio. A veces decimos otra vez, y bueno, sí, otra vez, y por eso yo resalto, como ustedes resaltan, el hecho de ayer, porque si se escucharan los fundamentos de los jueces con una contundencia sobre los hechos probados por tantas instancias sobre desaparición de personas, torturas, apropiación, violaciones, una serie de hechos y que marcan que fue en el marco de delitos de lesa humanidad y en el marco de genocidio, es una pieza comunicacional
invaluable. Bien, lo vamos a recomendar. No, la estoy escuchando, estamos escuchando a quienes recién paran la oreja o encienden la radio, a Emilce Moller, justamente una de las sobrevivientes de La Noche de los Lápices, y esto que estás contando que pasa en las redes, que yo te decía, yo lo noto y me duele cerrar a veces los comentarios, pues te pueden escribir solo los que vos seguís, cuando los cerrás o nadie, depende de lo que elijas, pero porque ese ataque que vos decís estoy recibiendo como militante de derechos humanos, viene de tipos que ni siquiera ponen la cara, no ponen el nombre y el apellido, son patotas virtuales que vienen a atacarte, te caen de a pelotones diciendo lo peor, reivindicando lo que fue el terrorismo de Estado, y entonces es muy difícil porque ahí no hay debate posible, cosa que no hay que discutir nuevamente, ¿no? Pero ahí no hay debate posible porque son realmente muy pero muy cobardes. Por un lado tenés eso, pero a mí me preocupa más los que tienen nombre, apellido, son te pasa jóvenes. eso también, Yo me tomo el trabajo, antes de bloquearlo, de seguir las personas, para ver, viste, uno tiene que entender la realidad que vive para decir, para saber qué decir, ¿no es cierto? Obvio, y cómo comunicarlo. Claro, sí. Y hay jóvenes de 20 y pico de años, institutos de terciarios y demás que dicen barbaridades. Terrible. Entonces digo, bueno, ahí hay padres de familia, madres de familia que mezclan todo, ¿viste? Entonces digo, bueno, ahí tenés una maraña muy difícil de ir deshilachando, cosa que no la tuvimos al principio nosotros, ¿no es cierto? Teníamos otras dificultades, pero no esta. Bueno, acá tenemos un nuevo desafío, todos, ¿no es cierto? Ustedes como comunicadores, los docentes, todas las instituciones, los militantes de derechos humanos, un ciudadano que diga está mal el golpe de Estado, está mal torturar, está mal apropiar un niño. Empecemos por eso de nuevo, vamos a decir, ¿no? Y después sigamos un poco más, pero meten todo en una bolsa y ahí es muy difícil, más los trolls como vos decís, ¿no es cierto? Pero bueno, y este año también casi no he ido a hablar a escuelas como lo he hecho siempre, porque no hay una escucha válida todavía, ¿viste? En algunos, o sea, si no se crea un entorno en donde tu palabra hace que se escuche, es muy difícil. Me he dedicado a trabajar mucho con docentes, por ejemplo, ¿no? Sí. Docentes que viven preocupados, que han trabajado, y bueno, y ahora se dan cuenta que tienen que empezar todo de nuevo, y sí, hay que empezar todo de nuevo, ¿no? Entonces digo, hay una cuestión comunicacional y como alguien dijo, la comprensión es un TikTok, vamos a decir, nada más. Entonces digo, ¿cómo transmitimos todo esto por un TikTok? Vamos a decir, ¿no es cierto? Está muy bien ese planteo, claro. Entonces, bueno, pero bueno, yo siempre digo, el tener piezas jurídicas como las de ayer nos avalan, ¿no? Nos avalan para, bueno, en día de esto si voy a una clase voy a decir, bueno, una cosa es la opinión, la otra cosa son las certezas y las piezas jurídicas que nos avalan lo que decimos y bueno, las tenemos, ¿no? Entonces ahí es importante construirlas. ¿Cómo estás, Emilce? Te saluda Jair Sibel. Me parece que la condena de ayer es ejemplar y es una bocanada de aire también para quienes militamos y defendemos los derechos humanos. Contame un poco quiénes fueron los condenados, un poco de sus responsabilidades y sus nombres y apellidos. Sí, todos no me los acuerdo porque fueron 11 condenas, pero básicamente yo creo que hay que destacar, bueno, algunos que eran que ya venían recibiendo condenas, pero como siempre se tratan de encontrar así algunos intersticios para sus absoluciones, viene bien redoblar las condenas, ¿no es cierto? Pero hubo algunos que fue muy importante, bueno, uno es el famoso, entre comillas, Walk, que es que se lo imputa básicamente como muy vinculado a los chicos de La Noche de los Lápices, que no venía recibiendo condenas y tuvo condena perpetua. Sí. Así que ese realmente es donde más estalló la sala, vamos a decir, y sobre todo los familiares de los chicos de La Noche de los Lápices, que lo siguieron muy de cerca porque habían dicho que estaba muerto, y fue justamente Marta Húngaro que dijo que no estaba muerto y lo encontró justamente en Mar del Plata. Entonces, o sea, fue un trabajo
de los familiares impresionante, y bueno, escuchar la sentencia de perpetua, que todo lo que venían denunciando se comprobó. Ese es un caso emblemático. Y el otro, Castillo, que no estaba condenado, que alguien que estuvo muy vinculado al pozo de Banfield y no había estado condenado, así que fue la primer condena. O sea que todavía se siguen condenando nuevos represores, viejos represores con nuevas condenas, podemos decir así. Sí. Y como decía, fue que se dijo que era genocidio en el marco de genocidio y delitos de lesa humanidad, y lo más importante también, que se pidió la revisión de las prisiones domiciliarias. Eso te iba a decir, perfecto. Están la mayoría con domiciliaria hoy, eso también genera indignación. Todos con domiciliaria, estaban en sus casas, algunos inclusive ni escuchaban su condena y demás, de los cuales el juez cada 2 por 3 le pedía respeto y que escuchen su condena de todos los crímenes que habían cometido, y se pidió revisión de sus cuestiones de salud mental y demás, porque algunos se los veía muy bien, ¿no es cierto? Nada impedía que estén en una cárcel común. Así que me parece que ayer, ahora justamente lo que uno decía cuando en estos, que hablando de, como me decías, de los negacionismos y demás, cuando hablan de esa memoria completa, entre comillas, yo le decía, bueno, a mí también me gustaría saber más cosas, y por ejemplo, ¿dónde están los cuerpos de los chicos de la noche de los lápices? Ahora fueron condenados, pero sin embargo ellos saben dónde están y no lo dicen. Por eso también hay que marcar siempre, a los jóvenes les digo, que el delito no prescribe, porque en estos momentos que estamos hablando se comete el delito del ocultamiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, muchas veces los chicos los ven unos viejitos que pueden estar en la casa. Ese señor sabe dónde están los cuerpos y no lo está diciendo para llevar un poco de paz y tranquilidad, para que las familias puedan llevar una flor a la tumba. Cometen un delito, lo están haciendo ahora, no es pasado, es presente. Y bueno, me parece que la historia sigue, el pasado nos vuelve, y bueno, y es esto, avances y retrocesos. Si algo sabemos nosotros es de eso, pero siempre con la justicia. Milce, mientras hablas acá te llegan un montón de mensajes reconociendo la importancia de contar con tu voz, tu laburo, bueno, un montón de mensajes, después vamos a repasarlo al aire. Mientras te escuchaba pensaba en Victoria Villarruel, que dio una entrevista en La Vicepresidenta hace algunos días, en donde volvió a justificar, ¿no? Todo el tiempo justifica lo que fue el terrorismo de Estado, y lo que dijo fue que en ese momento las Fuerzas Armadas combatieron el terrorismo. ¿Qué le dirías a Villarruel si tenés la oportunidad de cruzártela? Me parece que preferiría no hablar. Claro, bueno, es una opción. Preferiría no hablar. Y yo le diría que todos esos temas nosotros ya los hablamos, los explicamos, los documentamos. Primero es importante de hablar y explicar, por eso yo hablo mucho con los docentes. Las nuevas generaciones no saben qué quiere decir terrorismo de Estado. Entonces digo, se le pueden hacer críticas, observaciones a los grupos armados, insurgentes, revolucionarios, o como le quieran poner, claro. Pero eran civiles. Es como que estudien qué pasó con las Brigadas Rojas en Italia y cómo se las combatió, vamos a decir. Entonces digo, y otra cosa es el Estado, con todo el aparato del Estado reprimiendo. Cuando se ve esa asimetría y se ve esa desigualdad, las cosas se empiezan a poner un poco más claro. También que es genocidio, en el sentido de que la persecución por cuestiones ideológicas, por cuestiones de edad, por cuestiones étnicas, por tantas cosas que se fueron demostrando que fue genocidio. Entonces digo, me parece que la simetría de las luchas armadas, con respecto a la lucha de cómo se combatió a las luchas, a las fuerzas, cómo combatieron las Fuerzas Armadas a los grupos armados, militantes, uno tiene su valoración, pero poniéndonos con esa objetividad que a veces te piden, bueno, es una simetría tan grande que no hay posibilidad de justificarlo. No hay posibilidad de justificarlo, por supuesto. Entonces digo, eso ya está todo probado, sí. Hay que mirar las condenas de los primeros juicios, y es
está todo más que probado eso. Emilce, hablamos acá la semana pasada de los pendientes que quedan en materia de civiles de la dictadura, ¿no? De los responsables, empresarios, colaboradores, gerentes de grandes empresas, cuya participación está largamente documentada, pero que muchos de ellos, por la impunidad biológica o por los tiempos de la justicia o por la impunidad en sí, no terminan siendo condenados. ¿Cuáles son las deudas que tenemos todavía en materia de derechos humanos y de juicios de memoria? Mira, tendrías que hablar bien con los abogados, ¿no? Que lo tienen bien en claro. Sé que faltan, sé que nos van a faltar, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, un sabor a poco a veces. Yo siento que fue mucho, vamos a decir. No todo lo que uno tendría, pero es lo que pudimos conseguir hasta acá, ¿no? Y sí. Bueno, seguiremos, los abogados que siguen las causas, la gente comprometida con las cuestiones jurídicas, han hecho un trabajo impresionante. En el caso, nuestros abogados eran Guadalupe Godoy y Pablo Yonto, el cual le hago un máximo reconocimiento porque el trabajo que han hecho es impecable. Bueno, y ellos seguramente, inclusive hubo una absolución y van a apelar. Bueno, todas las cuestiones legales están más que cubiertas por estos grupos de abogados que hemos podido parir en esta democracia, que nos defienden y que nos van a seguir representando. Y nosotros simplemente acompañando con nuestra verdad, que es lo que venimos haciendo día a día desde que pudimos hablar. Bien, quiero recomendarles, y algunos de los oyentes incluso nos dicen, leí el libro de Emilce y hay que recomendarlo y hay que leerlo, La larga noche de los lápices, relatos de una sobreviviente, así se llama el libro de donde Emilce justamente cuenta su experiencia. Te pregunto por la tapa, por ese calendario que tiene en la tapa. Ese calendario que sí. Es impresionante, la gente de la editorial quería una foto mía de adolescente, y además no teníamos fotos, bien, ¿no? Justamente claro. Una diferencia de época, no teníamos la selfie correspondiente, claro. Como le digo a los chicos, ¿no? Pero sí había rescatado el cuaderno de Devoto. Ajá. Y como toda presa tenía en mi contratapa el calendario que iba tachando los días. Éramos presas políticas, pero presas al fin, sí. En donde justamente nunca sabíamos cuándo íbamos a salir, ¿no? No teníamos abogados, no teníamos nada. Y bueno, construíamos con ese cuadernito que, bueno, justamente uno de los relatos que se llama El Cuaderno Rojo, cuento que lo pude rescatar y cuando la editorial lo vio, lo consideró una pieza gráfica, claro, muy importante. Lo mismo que en las contratapas hay como unos dibujitos que eran de papelitos pegados de cigarrillos que me hacían las compañeras con gran amor para los cumpleaños. Y bueno, esas cosas de piezas históricas ya, en donde se comprueba eso. Quizás eso habría que mostrarle a Villarruel, ¿no? Quizás. 17 años 17 en Devoto. Años. ¿Qué te parece? Quizás eso se lo puede mostrar a Villarruel. Gracias por tu compromiso, por tu valentía y gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por estar siempre presente acompañándonos. Esto es una lucha que la libramos entre todos. Un abrazo grande. Emilce Moller aquí en la 530, una de las sobrevivientes de la Noche de los Lápices.